Señoras diputadas, señores diputados, me siento muy honrado en que me reciban para comentar acerca de los puntos más importantes del paquete económico que tuvieron ustedes a bien recibir hace unos días. Este paquete económico, me gustaría empezar diciendo, tiene como el eje central a los mexicanos, en particular a los jóvenes y a los ancianos. El paquete gira alrededor de dos temáticas principales: programas que de alguna manera u otra puedan mejorar nuestro capital humano y programas que de una manera u otra puedan mejorar nuestra infraestructura pública. Estos son los dos grandes insumos, por decirlo así, que determinan el crecimiento económico de una nación. Los criterios generales, para ustedes que ya lo han leído, les recuerdo que planean una visión muy realista, muy poco optimista, más bien realista, acerca de la situación económica que priva en el mundo. Como ustedes saben, la gran mayoría de los países emergentes están pasando por una situación no muy fácil. En Europa, en la Unión Europea, el crecimiento económico ha disminuido de manera sustantiva. En Estados Unidos, por fortuna, no, aparentemente su crecimiento va a ser del orden de 2.6%, pero ciertamente el entorno económico que seguramente enfrentaremos en el 2019 nos llama a ser muy cautos, a tener una disciplina presupuestaria notable, a poner énfasis en la austeridad, en la honestidad y en la transparencia del gasto público. En el caso de la economía en su conjunto, pensamos que el crecimiento económico del PIB va a rondar el 2%, establecemos un intervalo entre el 1.5%, que esperemos que no se dé, y un 2.5% que esperemos que sí se dé, pero en promedio sería alrededor de 2% el crecimiento económico que esperamos, y ese es el que usamos para la previsión de los ingresos presupuestarios que vamos a tener el siguiente año. También estamos esperando una inflación de 3.4%, esto alineado con la inflación esperada por el Banco Central, por el Banco de México. Estamos también esperando un tipo de cambio tanto promedio como a fines de año del orden de 20 pesos por dólar para 2019. Estamos también esperando un precio del barril de petróleo, de nuestro petróleo, del orden de $55. Este precio en este momento es demasiado, como ustedes saben, quizás, como lo han leído en estos últimos días, se ha caído hasta más o menos un poco más de $52 por barril, pero pensamos que esto se va a recobrar y que eventualmente el precio de $55 por barril es bastante razonable. Estamos esperando también que ya no haya una caída en la producción petrolera. Como ustedes saben, desde hace algunos años la producción petrolera ha ido en picada, casi en caída libre. Esperemos revertir ya en 2019 la caída y que pueda incrementarse un poco para tener alrededor de unos 1.800, de la plataforma de 1.847 en la plataforma de producción de Pemex. ¿Qué más estamos esperando? Bueno, la inflación de los Estados Unidos alrededor de 2.2%, el PIB de los Estados Unidos, como les decía, su crecimiento del 2.6%, y en el caso nuestro, dos variables que también son fundamentales: la cuenta corriente, es decir, lo que le debemos al resto del mundo, lo que tenemos
los pagarés que tenemos, por decirlo así, encaja con el resto del mundo. El déficit de cuenta corriente va a ser del orden de, esperamos, del orden de 27.326 millones de dólares, alrededor de 2.2% del PIB. Esta cifra es manejable, de hecho está está abajo del umbral donde se empiezan a encender las luces amarillas, como ustedes saben, que es 3.5, 4% de déficit de cuenta corriente. Nuestro déficit de cuenta corriente es bastante manejable. Y también esperamos, en el caso de tasas de interés, digamos, en el caso específico de CETES, de certificados a la tesorería de 28 días, esperamos una tasa nominal promedio del orden de 8.3%. Pues tomando en cuenta lo anterior, entonces se procede a establecer los estimados para nuestra ley de ingresos. Nuestra ley de ingresos esencialmente contemplan un incremento, y aquí tengo la cifra precisa, del orden de hasta de 5.274.4 miles de millones de pesos de 2019. Esta cifra corresponde… Me perdona, señor secretario, interrumpir un momento su magnífica locución. Yo ruego a los compañeros diputados que han hecho ahí una especie de turbulencia humana en esa parte, sirvan sentarse para escuchar al secretario de Hacienda. Una vez más, les ruego que tomen su asiento. ¿Cómo? Todas. Este es más fuerte. Y hay una atrás. Aquí hay una de 4 gentes, si quiere que la haga todavía, y aquí una de 2, que no llegan a ser multitud. Por favor. El presupuesto no es una piñata, es un programa de gobierno. Escúchelo, por favor. Siga usted, señor secretario. Por favor, señor secretario. Bueno, se contempla unos ingresos presupuestarios del orden de 5.274 miles de millones de pesos, es decir, alrededor de unos 5.27 billones de pesos, de los cuales 1.045 miles de millones de pesos corresponden a ingresos petroleros, 3.287.6, el 62.3% a ingresos tributarios, 120.3 miles de millones a ingresos no tributarios y 821.5 miles de millones de pesos en el caso de los ingresos de organismos y empresas. Cabe hacer notar aquí que estamos presentando la ley de ingresos sin ninguna reforma fiscal, sin aumentar los impuestos, sin introducir nuevos impuestos, siguiendo el sistema tributario que priva actualmente. Respecto a su crecimiento, se prevé que los ingresos presupuestarios muestren un crecimiento real en 2019 de 6.3% respecto a la cifra aprobada en 2018. Esta es respecto al PEF, a la Ley de Ingresos aprobada en 2018, pero respecto al cierre es casi lo mismo en términos reales de lo que estimamos se va a tener a fines de este año. Por su parte, el gasto neto total del sector público esperamos que tenga un crecimiento del orden de 6.1%, un poco más bajo del de los ingresos tributarios, que es 6.3%, respecto al PEF aprobado el año pasado. Aquí cabe hacer notar lo siguiente. Es muy importante, creo, entender el siguiente punto. Como ustedes saben, hay gastos programables y gastos no programables. En el caso de gastos no programables, básicamente de lo que estamos hablando es del gasto que se tiene en
el costo financiero, es decir, el pago de intereses y servicio en general de la deuda que tiene el gobierno federal o el sector público, y las participaciones. En el caso de la deuda, del costo financiero, estamos hablando ya de una cifra significativa, que es del orden de 750,000 millones de pesos para 2019. Esta es una cifra muy importante, y esto nace a raíz del incremento tan significativo que se ha dado en los últimos años en el caso de la deuda. En 2010, para ser más precisos, se tenía una razón de deuda con respecto al PIB, con respecto al Producto Interno Bruto, del orden de 28.8%. En 2016, esto creció básicamente 20 puntos, 20% más, hasta 48.7% del PIB. Como ustedes saben, esto empezó a causar problemas a nivel inclusive internacional, en donde los mercados empezaron a preocuparse por este crecimiento tan desmedido que teníamos en el caso de la deuda. En 2017, el gobierno federal, ayudado un poco por transferencias del Banco de México, logra estacionar ese incremento en la razón deuda-PIB, y en este año, de nueva cuenta, se logra hacerlo sin esta ayuda extra de transferencias del Banco de México debido a revaluaciones o cambios de la evaluación de las reservas internacionales, a lo que creemos que será una cifra muy similar en términos de la razón deuda-PIB a la que se tenía el año pasado. Aquí también vale la pena señalar, y quizás esta es la variable más importante en el caso de deuda, lo que será en nuestro estamos planteándoles a ustedes, en el caso de 2019, estamos planteando que vamos a tener un superávit primario del orden de 1% del PIB. El PIB más o menos va a ser en términos nominales alrededor de 25 billones de pesos. Entonces, cuando hablamos de un 1% del PIB, estamos hablando de el orden de unos 250,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué quiere decir eso del superávit primario? Lo que quiere decir es que nosotros tenemos nuestros ingresos aquí, nuestro gasto acá, y en ese gasto hay una parte no programable, como lo había dicho, en particular el costo financiero. Si del gasto total quito el costo financiero, no lo contemplo en ese momento y veo la razón que hay entre ingresos y gastos, excluyendo el costo financiero, lo que esperamos tener es un superávit de ingresos respecto al gasto, neteando el costo financiero del orden del 1% del PIB. Ahora ustedes pueden decir, oye, esto me parece demasiado contractivo, podrían decir. Me parece que tener un superávit del orden de 1%, pues es demasiado en estos tiempos, sobre todo cuando en varios países del mundo la situación no es muy halagüeña. La respuesta a eso es que esto no es un superávit en términos del balance total, es nada más un superávit una vez que uno quita el costo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Al quitar nosotros ese 1%, lo que estamos logrando es, al tener ese superávit primario, es básicamente que esa razón deuda-PIB, que ahorita ya está controlado, que está más o menos así, siga así, si no es que baje un poco, si crecemos más. En el momento en que no tengamos un superávit primario de ese tipo, lo que va a pasar es que empieza a crecer de nueva cuenta y se nos empieza de nueva cuenta a descontrolar la economía. Por eso es muy importante, era muy importante que nosotros calculáramos todo pensando en términos de que el gasto quitándole el costo financiero fuera un 1% del PIB menor que los ingresos. Bueno, en el caso del gasto tenemos una serie de rubros importantes. El gasto neto total se propone que sea un monto de 5.814 miles de millones de pesos. Esta cifra es superior en 6.0% en términos reales respecto al PEF, al presupuesto de egresos de la Federación, aprobado en 2018 a fines del año pasado, y 6.9% respecto al
proyecto que la Secretaría de Hacienda anterior mandó al Congreso, a la Cámara de Diputados. Como les decía, el gasto no programable ya es notable, se estima en 1.691 miles de millones de pesos, en alrededor de 1.7 billones de pesos. 1.7 billones de pesos que no se pueden tocar. ¿Por qué? Pues porque estimamos que necesitamos, como les decía, alrededor de 750.000 millones de pesos nada más para pagar, para hacer el servicio de la deuda, y el resto sobre todo es esencialmente a un incremento creo que bastante bueno, bastante razonable en el caso de las participaciones y las aportaciones que recibirán los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. El gasto, por otro lado, programable, tiene los siguientes componentes. Respecto a lo aprobado en 2016, se estima que este gasto programable se incremente en 4.4% en términos reales. Les recuerdo, si lo quieren pensar en nominales, agréguenle 3.4, que es lo que tenemos nosotros usando el ancla del Banco de México. Alcanza ese gasto programable 4.12 billones de pesos. Entre ellos hay un gasto en servicios personales que se propone sufra una disminución en 17.500 miles de millones de pesos, equivalente a 1.4% en términos reales. El gasto de inversión, por otro lado, se va a incrementar de manera sustantiva. El gasto de inversión corresponde a un incremento real de 6.4%, 9.8% en términos nominales, para alcanzar 711.4 miles de millones de pesos. Esto, por supuesto, refleja en nuestra preocupación porque haya una mayor inversión pública, una mejor infraestructura pública. A esto debo añadir algo que es bien importante. Cuando ustedes vean los gastos, sobre todo en inversión, del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y municipales, y es más, la inversión en gasto de capital en cualquier país del mundo, lo primero que deben ustedes preguntarse después de ver la cifra es la calidad del gasto. Una cosa es invertir 1.000 millones de pesos, por decirlo así, en una carretera de una forma eficiente, transparente, sin ninguna corrupción, y otra cosa muy diferente es invertir en esa carretera 1.000 millones de pesos donde hay moches de 20%, donde no fue trazada bien la ruta de la carretera, etcétera, etcétera. Entonces, si en un caso podemos lograr, digamos, con esos 1.000 millones de pesos, una carretera de, no sé, 200 kilómetros, en el otro caso, cuando el monto es el mismo, pues no van a lograr tener ni una carretera de 100. Entonces, es bien importante que ustedes, me parece a mí, con todo respeto sugiero, que ustedes le den seguimiento a todos los proyectos, a todos los programas de inversión de todos los gobiernos, no solamente del nuestro, para asegurarse que la calidad de la inversión realmente es óptima. No se trata nada más del monto en pesos. Por cierto, de este gasto de inversión hay un incremento en el caso de la Comisión Federal de Electricidad del orden de 35% en términos reales, y en el de Pemex en el del orden de 28.5% en términos reales respecto al aprobado en el presupuesto del año que está por concluir. El gasto federalizado, así como les decía, pues hay unas participaciones y aportaciones que por la ley de coordinación fiscal, el gobierno tiene que transferir a los estados y municipios. Pues también hay un gasto federalizado, y allí muchas veces es donde creo surge de vez en vez confusión. Una cosa es enfocarse nada más a participaciones que, por cierto, van a crecer en términos reales para los estados en promedio del orden del 8%. Digo promedio porque va a haber estados que tengan más y va a haber estados que tengan menos. Y la razón es que hay un componente en la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal que premia a los estados y a los municipios que recaudan un año anterior más en términos de lo que recaudaban antes, que están logrando
subir su recaudación de manera relativa con el resto de los estados y municipios. Esto es muy importante, hay que premiar, hay que estimular la recaudación local, la recaudación estatal, la recaudación municipal, en particular en el caso, como ustedes saben, de los estados, sus potestades tributarias son ínfimas, hay muchos de ellos que ya no tienen tenencia y básicamente dependen del impuesto sobre nómina. Pero aparte de esas participaciones y aportaciones que ellos reciben, hay un gasto federalizado, es decir, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gasta, pues gasta típicamente en algún territorio o en varios estados. Eso es muy importante de notar porque llega a ser mucho más, el monto llega a ser mucho más que el gasto, que las participaciones y aportaciones que ellos de manera directa reciben. En este caso estamos pensando o estamos planteando a ustedes que este gasto federalizado alcance un monto de 1.897.7 millones de pesos. Este es el gasto federalizado. Es el doble de las participaciones y aportaciones que marca la Ley de Coordinación Fiscal que deben transferirse a los estados y municipios. Respecto a los programas prioritarios del sector central, vale la pena abundar en los siguientes proyectos, programas que son emblemáticos o que serán emblemáticos en este sexenio. El programa de pensión para adultos mayores, 68 años o más le llama aquí en la Ciudad de México, para el cual estamos destinando 100,000 millones de pesos. Estamos pidiéndole a ustedes 100,000 millones de pesos en nuestro proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. El segundo proyecto emblemático es Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo monto es del orden de 44,300 millones de pesos. El siguiente es inversión en el sistema aeroportuario. Aquí déjenme decir dos cosas. Estamos hablando no solamente del aeropuerto de Santa Lucía, estamos hablando de modificaciones, ampliaciones al aeropuerto de la ciudad, el Benito Juárez, y estamos también hablando de modificaciones al aeropuerto de Toluca. En total estamos hablando de 18,000 millones de pesos y en el caso de Santa Lucía serían de esos 18,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos. El siguiente monto importante es el de becas para educación media y superior, para lo cual pedimos nos aprueben 17,300 millones de pesos. El siguiente programa es Sembrando Vida. Como ustedes saben, la idea es acabar sembrando alrededor de 1 millón de hectáreas. Sembrando Vida, para el cual estamos pidiendo 15,000 millones de pesos. El siguiente es Producción para el Bienestar, por 9,000 millones de pesos. El siguiente son programas de mejora de colonias marginadas, para lo cual estamos pidiendo 8,000 millones de pesos. El siguiente, importantísimo, es el plan de reconstrucción. Como ustedes saben, se ha reconstruido muy poco de lo que pasó el año pasado, de lo que pasó este año, y en particular también se tiene que tener en mente la tragedia que hubo debido al huracán que le pegó sobre todo a Nayarit. Teniendo en cuenta eso, estamos pidiéndoles a ustedes 8,000 millones de pesos. El programa para los discapacitados, 7,000 millones de pesos. El Tren Maya, de entrada, 6,000 millones de pesos. El Tren Maya, como ustedes saben, es un proyecto muy ambicioso, yo creo que de los más ambiciosos en este momento en el mundo, que contempla vías por alrededor de 1,500 kilómetros para trenes de alta velocidad de 160 kilómetros por hora, que con varios usos, puede ser por razones turísticas o por razones de transporte o simplemente también de personas o de carga. Ahí estamos pidiendo 6,000 millones de pesos. En el caso del programa de la Zagarpa, de precios de garantía, 6,000 millones de pesos. De crédito ganadero a la palabra, 4,000 millones de pesos. En el caso de la Secretaría de Economía, de apoyo a pymes, 3,000 millones de pesos. En el caso de caminos rurales, que es un programa sumamente importante, 2,200 millones de pesos.
En el caso de las 100 universidades, especialmente en el sector rural, llamadas Universidades Benito Juárez, 1.000 millones de pesos. En el caso de fertilizantes, para Zagarpa, 1.000 millones de pesos. En el caso del corredor transísmico, 900 millones de pesos. Esta idea, que también va a ser un proyecto a la larga sumamente importante para México, de mejorar esta vía y que ya existe de tren y de ampliarla y probablemente poner más vías para unir Coatzacoalcos con Salina Cruz. 900 millones de pesos, y en el caso de Internet para Todos, 600 millones de pesos. Hay otros programas que vale la pena señalar. En el sector salud se propone una inversión de 2.000 millones de pesos, lo que representa un incremento en el caso de la inversión que se dio en salud este año, un incremento de 42.1% más respecto a 2016. Dicha inversión se destinará al desarrollo de la infraestructura para la atención a la salud mental y también para fortalecer hospitales tales como el Hospital Nacional de Cardiología. En el sector hídrico, un proyecto muy importante son el proyecto del túnel emisor Oriente, el concluirlo, por 2.000 millones de pesos. Para Pemex, que es pues nuestra empresa paraestatal icónica, se propone una inversión total del orden de 273.000 millones de pesos, 28.5% mayor que lo contemplado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2018. Dicha inversión se destinará principalmente para rehabilitar las 6 refinerías existentes, iniciar con los estudios y con la construcción de la nueva refinería que será instalada en Dos Bocas, Tabasco, y mantener, que esto es importantísimo, y mantener la producción de crudo en un nivel de más de 1.800 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Creo que con esto les he dado un panorama general y, si me permite el señor presidente, aquí concluyo.